Entonces, lo primero es establecer los protocolos o lineamientos que vamos a utilizar para la ejecución de esta clase mediante este medio. Entonces, lo primero es que siempre vamos a iniciar a las 6 en punto, como es costumbre, estén los que estén. Hoy esperamos pues unos cuantos minuticos y es debido a que pueda haber algún tipo de confusión o algún tipo de problema. Pero lo ideal es que iniciemos como siempre a las 6 p.m. Lo segundo, siempre vamos a mantener el micrófono en silencio. El que necesite hacer una pregunta lo va a hacer por chat. Yo voy a leer la pregunta y la respectiva respuesta la voy a dar también por acá para que quede también grabada. Los ejercicios que vamos a realizar hoy, en lo posible, muchachos, yo sé que hay algunos acompañados, los realizan de manera individual. Yo no tengo problema en que se apoyen, pero la idea es que aprendamos de manera individual y si estamos seguros de que conocemos bien sobre el tema, lo podamos compartir. Pero en lo posible, pues, individual. ¿De acuerdo? Y lo otro es que estos videos van a ser subidos también a la plataforma de Moodle y los ejercicios y los resúmenes de clase o las diapositivas que yo presente también se las voy a compartir. ¿Listo? ¿Estamos todos de acuerdo? Me van diciendo por el chat, ¿sí o no? Bueno. Ahora sí, vamos a iniciar la sesión. Voy a compartirles pantalla. ¿Ya alcanzan a ver la diapositiva? Sí. Bueno. Sí. Como siempre, trato de iniciar con una parte introductoria. Recuerda que en la clase pasada o hasta la clase pasada habíamos visto lo que era el modelo relacional, ¿cierto? Pueden habilitar los micrófonos para que participen. ¿Quién me puede hacer un resumen de lo que recuerdan de lo que es el modelo relacional? Steven. Bueno, según pues lo que me acuerdo es que un modelo relacional es que está vinculado, por decirlo así, de cierta manera, con, digamos, dos tablas que se encuentran vinculadas, dos tablas de información. Eso es. Se apagó el micrófono. Ya me escuchan. Sí, ahora sí. Y ahora sí. No, entonces sí, eso lo que les decía, relacionales que digamos de cierta manera están unidas ambos criterios, algo así. Kevin, ¿puedes complementar algo? O sea, tienes razón en parte, falta complementar. Sí, profesor. Pues el modelo relacional se basa mucho en lo que en el modelo entidad-relación. Nosotros tendremos siempre un modelo relacional de bases de datos, estructuras en las cuales siempre tendremos que tendremos que entrelazar, por así decirlo, varias relaciones en este modelo. Esto es como lo que yo pensaría. Listo. Bueno, en parte están bien. Lo importante es que vamos releyendo, vamos complementando. ¿Qué tipo de operaciones se pueden ejecutar en el modelo relacional, Anthony? No me acuerdo, profe. No, esa es la más fácil. ¿Cómo? ¿Quién es la más fácil? ¿Quién me complementa eso? Lo repasas, por favor. Ok, profe, hágale. ¿Cuáles son las operaciones? Operaciones unitarias. Esas, las unitarias. Y son seleccionar, proyectar, y por último estábamos viendo esa que es como de inserción, me parece.
Sí, Que era entonces, unión e inserción también, sí. esas ya son binarias, ¿cierto? Entre dos relaciones. Exacto, Eso es lo sí. importante, que tengamos claro eso, porque recuerden que ese es el preámbulo o el pseudocódigo para lo que viene, que es el lenguaje estructura de consulta. Ahora, como todavía estamos en la parte de modelamiento, ¿quién recuerda qué es un modelo? Muchos me dieron definiciones muy buenas. Un Creo modelo que es notamos la de como, Jackson. Sí, un modelo es como un prototipado o un maquetado de lo que se desea obtener al final. Esto nos brinda una idea más clara de qué es lo que queremos, para dónde vamos y pues podemos en base a eso empezar a hacer correcciones o a sí, básicamente a eso, a meterle lo que realmente necesitamos más adelante. excelente, Jackson. Aunque me inventaste ya dos palabras ahí nuevas, prototipado y qué. Está bien, lo entendimos. Muchachos, como es costumbre también, ahí hay una imagencita. Yo quiero que mejoremos la concentración y la atención el día de hoy. Entonces, ahí está lo que hay que hacer. Démosle 2 minuticos y me van diciendo ahí por el chat cuál es la respuesta para ese acertijo. ¿Sí? Recuerden que la pregunta es ¿cuántos cuadrados hay, no rectángulos? Listo, muy bien. Veo que la mayoría acertaron, algunos se les fue un poquito la mano, pero es por lo que les digo, porque de pronto pensaron que eran rectángulos. Pero vamos bien. Bueno, muchachos, seguimos. ¿Qué es ¿Cuántos eran al fin? 10? La 10 mayoría está en lo efectivamente. correcto. La mayoría está en lo correcto. Pero yo los conté y hay 11 por el chiquito Bueno, de la esquina. a mí Con el me chiquito dieron... de la esquina son 10. Sí, Señor, contaste mal. bueno, posiblemente. A Pero mí también me dieron 10. si tú juntas el chiquito, los dos rectángulos cuadrados, formando un cuadrado grande. Bueno, está entre 10 y 11. Aquí lo importante es que nos concentráramos un ratico y cambiemos de tema para que la clase sea más amena. ¿Listo? No nos vamos a centrar en esto, vamos a continuar con lo que es el tema del día de hoy. Ya vimos el modelo, el modelo relacional, hoy vamos a continuar o vamos a iniciar con el modelo entidad-relación o entidad-vínculo. ¿Recuerdan que les dije que eran lo mismo? Alguna bibliografía lo menciona como entidad-relación, otra bibliografía lo menciona como entidad-vínculo. O sea, relación y vínculo son sinónimos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es el modelo entidad-relación o cómo se visualiza? Existen básicamente dos maneras de visualizar el modelo entidad-relación. Ahí en pantalla estamos viendo el más utilizado en la actualidad y es el que vamos a asumir nosotros también por una razón especial.
La mayoría de las herramientas de modelado, podría decir yo que el 98, el 99% de ellas utilizan este esquema de modelamiento, ¿sí? Ese es el que vamos a utilizar nosotros. No quiere decir que el otro sea incorrecto, no quiere decir que el otro esté mal. A veces este es de más fácil visualización, ocupa mucho menos espacio, tanto a nivel de cómputo o en papel, si así lo queremos hacer. Entonces vamos a utilizar este. Este es uno y aquí está el otro. Si ven que este puede que visualmente también sea bonito, pero es un poquito más complejo. Después veremos la gran diferencia. ¿Sí? Bueno, entonces, estos son los temas que vamos a abarcar durante la clase, yo creo que entre hoy y la próxima que viene. Vamos a hacer un repaso de lo que es el modelaje, vamos a hacer un ejemplo inicial sencillo de lo que es el modelo entidad-relación, vamos a ver unos conceptos básicos, vamos a ver una extensión al caso de estudio, identificación de entidades, relaciones, atributos, algunos conceptos avanzados, las estructuras clásicas y patrones y géneros, transformación del modelo entidad-relación al modelo físico, es decir, la implementación de ese modelo ya a un motor de bases de datos y algunos apéndices. Obviamente, todo lo vamos a hacer partiendo de unos enunciados, partiendo de una teoría, y luego vamos a hacer por cada uno de sus ítems algún ejercicio, ¿sí? Como lo hemos hecho siempre. Muchachos, hay que entender que esto es una experiencia nueva para todos, o por lo menos para mí. Entonces, posiblemente esta clase se nos vaya un poquito más corta, pero recuerden, lo importante es cumplir con el objetivo. Yo hasta donde pretendo llegar, hasta los conceptos básicos y ver lo que es la identificación de entidades, relaciones y atributos. Si llegamos y cumplimos con ese objetivo, yo creo que se cumplió con lo más importante el día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, entonces seguimos. ¿Qué es modelaje? Si quieren me van participando, me van diciendo qué se les viene a la mente cuando se habla de modelaje. No me vayan a decir que es una chica muy bonita o un muchacho muy guapo en una pasarela, aunque podría ser un buen ejemplo también. Hablo desde el punto de vista informático. Me permito tomar la palabra. Según mi criterio, el modelaje es una forma de hacer una especie de prototipo a partir de una idea conceptual, no necesariamente a partir de un producto físico ya hecho. Perfecto. ¿Cuáles serían las ventajas de tener un modelo antes de comenzar la creación de una aplicación o de una base de datos? Pues tener la idea más clara, ¿no? Evitar así cometer algunos errores, no sé. Saber antes qué es a qué quieres llegar, saber desde el principio a dónde quieres llegar, para así durante las etapas no tener que estar volviendo atrás o corrigiendo errores que se pudieron evitar teniendo ya un modelo establecido. Es básicamente, si tienes un modelo, puedes ir cumpliendo con los requisitos que tú deseas, para obtener el producto final que tú deseas. Y así vas a evitar errores. Excelente. Eso es una de las ventajas más importantes. O sea, es, en resumen, minimizar riesgos. ¿Creen ustedes que con un modelo se puede facilitar la comunicación con el cliente? ¿Y por qué? Yo digo que sí, profe. Porque, por ejemplo, un modelo es como ya tener una, digamos, una estructura ya base, pues, para empezar a, a usarla como una solución para el cliente. Entonces ya con eso ya se pueden tener mejoras en el futuro. Sí, supongo cosas así. Excelente. Entonces, muchachos, durante la historia del desarrollo de todas las aplicaciones en todas partes del mundo y en todas las organizaciones, nos vemos siempre expuestos a anomalías de diseño y desarrollo. Una de las grandes anomalías a nivel de base de datos es la redundancia. ¿Sí recuerdan qué es la redundancia? Marian no vino. La repetición de datos. Sí, exacto. Ahí está Marian en línea, sí. Sí. Sí, aquí estoy, profe. Marian, ¿qué es la redundancia para ti? Pues era lo que decía Gesiel, la repetición de datos. Es decir, que un ID no puede estar el mismo dos veces, pues 01, ¿Segura? 01. Pues Em, sí, profe, no. Espere.
Pero espere. Si quieres, pides la ayuda de un amigo. Sí. 50-50. O sea, puede que no estés mal del todo, pero viéndolo desde el punto de vista de una organización, yo creo que muchos hemos tenido la experiencia de que nuestros datos básicos están replicados en varias partes, en una hoja de cálculo, en una aplicación de matrículas, en otra aplicación de las notas de los estudiantes. De hecho, la misma universidad debe tener anomalías de redundancia en ese aspecto. Desde que ingresamos a la portería, yo sé que allá nos toman unos datos básicos cuando registramos la cédula, ¿cierto? O el carnet de estudiante. Esos datos están ahí, pero puede que también estén en otra base de datos en lo que es registro académico. Y puede que estén en otra base de datos por allá en el sistema virtual de gestión académica. Si existiera un modelo centralizado donde esté almacenado todos esos datos, entonces evitaríamos la redundancia. Y la redundancia es tener el mismo dato disperso en diferentes fuentes de información. Y esa es una de las anomalías que mediante el modelaje y el buen diseño y una base de datos nosotros tenemos que propender por minimizar, o sea, minimizar ese riesgo de la redundancia de los datos. ¿Por qué es importante minimizar ese riesgo? ¿Quién me responde? Si es con un ejemplo, mucho mejor. El riesgo de entrar en redundancia de datos. Sí, Profe, pues Yesiel. sería básicamente, por ejemplo, cuando se tiene el problema de la redundancia de datos, por ejemplo, en un banco, que usted vaya a pedir prestado 13 millones de pesos, pero resulta que en el banco usted no puede pedir tanta cantidad si ya en un tiempo, anteriormente no ha hecho algunos otros préstamos que le den, digamos, montos que digan pues de su vida crediticia, ¿no? Entonces, si esa base de datos no actualiza las veces que usted ya en un futuro hizo, digamos, los préstamos en el banco, para que luego ahora sí ellos vean que usted puede, ya, digamos, tiene un buen recorrido crediticio, entonces ahí no, por la tanta redundancia de datos, digamos que no llegaría a actualizar esa información y no se generaría, eh, digamos pues que no se lleva a cabo bien la función que con Bueno, esos datos, esa base de datos, sí. listo. Bueno, Yesiel, Yo también. me gusta el ejemplo del banco. Voy a hacer una pequeña corrección y vale, vale. con una suposición dentro del banco, ¿de acuerdo? Listo, teacher. Resulta que yo llego allá donde el cajero. Digo, voy a hacer un retiro y necesito que me actualices los datos de donde me llega el extracto, ¿cierto? Entonces, supongamos que el cajero tiene ahí un sistema con una base de datos propia. Y él sí, llegó Jesse Palacios, actualizó la dirección, pero quedó esa dirección almacenada solo ahí. Resulta que la gente de cartera, o sea, donde se genera la facturación, tiene el dato anterior, ¿cierto? Pero lo tiene en otra base de datos. O sea, está el mismo Yesiel Palacios, pero ya tiene otra dirección porque Yesiel la actualizó allá con el cajero, pero esa información no se replicó o no está consolidada en una sola fuente, entonces ya quedó redundante y con anomalías de calidad de datos. ¿Sí es claro hasta ahí? Efectivamente. Eso. ¿Qué pasa cuando se va a enviar el extracto? Cuando se envíe más bien. Pues lo envían con información, lo mandan a la dirección anterior posiblemente. Exacto. Entonces llega a una dirección equivocada. ¿Qué Ujú. ocurre en muchas ocasiones? Que los bancos, sobre todo en ese aspecto, tienen muchas anomalías y la gran mayoría de quejas que tienen los bancos cuando el cliente no paga o la excusa que tiene el cliente más bien, es que ustedes no me mandaron el extracto o no llegó a la dirección que yo actualicé. Y puede tener razón, ¿cierto? Y eso es un Ujú. costo adicional para el banco, es un problema para el cliente también, debido a que la redundancia de datos no está corregida, entonces la calidad de la información no es buena por ende, ¿cierto? Entonces es un buen ejemplo. Si Claro, es claro para todos, muchachos, Sí. claro. ¿quién me puede colocar un ejemplo de datos redundantes dentro de la universidad? Así sea ficticio, muchachos. Supuestos. ¿Cuántas veces ve una materia? Por ejemplo, que el estudiante
ve la materia, por ejemplo, de cálculo vectorial, pero al siguiente semestre, cuando va a matricular ecuaciones diferenciales, como no se actualizaron los datos para mostrar de que ya había visto la materia de cálculo, del cálculo vectorial, supuestamente aparece bloqueada la materia. ¿Por qué? Porque hay redundancia de datos, no se hizo, digamos, la suficiente abstracción para actualizar los datos, pues, que ya la había visto y por eso no la puede ver. Un ejemplo, ¿no? Pero ojo, Yesiel, cuando yo hablo de redundancia es tener el mismo registro, pero en partes diferentes. El ejemplo que das de pronto sería solucionable haciendo la simple actualización. Aquí el ejemplo válido, ¿alguno tiene otro? O si no, yo lo complemento. Yo creería el inglés y las demás clases. Uno tiene que matricularse en una base de datos de inglés con los mismos datos que se matricula en la información de la universidad. Ah, por ejemplo, esa me parece muy buen ejemplo. Los cursos de extensión, como se les llama, por ejemplo, en inglés, tienen una base de datos diferente a la de la universidad como tal, o sea, la de los cursos propios de cada carrera. Entonces, cada que ustedes van a matricular un curso, tienen que volver a ingresar o a suministrar todos los datos que pueden ingresarse o no de manera correcta. Ejemplo, si ustedes actualizaron el teléfono celular para X o Y razón, en ese curso no quedó actualizado para la universidad. Y por ende, si en algún momento la universidad los necesita, o sea, la facultad lo necesita, llama ese número y ya no está actualizado. Entonces ahí habría un dato errado por anomalía de redundancia de la información. ¿Sí es claro el ejemplo? Sí, señor. Listo. Sí. Excelente. Entonces, muchachos, ¿qué es el modelaje en resumen? El modelaje es un proceso que inicia con una entrevista. En esa entrevista, el analista está ejecutando un proceso de abstracción también. ¿Sí recuerdan lo que es abstracción? Marian, ¿sí está por ahí de nuevo? Ay, profe. Abstracción es como sacar lo más importante de un problema. Exacto. E ir eliminando, pues, como las obviedades. Exacto. Muy importante que eso sacar lo que nos interesa. Eso, excelente. Vea, muchachos, me deja contento que tengan clara esta parte, porque si tenemos claro lo que es la abstracción, se nos van a facilitar mucho las cosas en el proceso de modelaje, ¿sí? Y vamos a ver más adelante, obviamente yo les voy a dar unos tipsitos que no están en ningún libro, para que a partir de un enunciado verbal o escrito, ustedes empiecen a generar los objetos que son realmente el modelo. Entonces, el modelo parte de una entrevista o un enunciado verbal o escrito, pasa por la parte de la abstracción y se van generando una serie de elementos que sirven para la comunicación con el cliente. Entonces, aquí hay una definición importante, ojalá la interioricen. Entonces, el modelaje es el proceso mediante el cual se identifican las propiedades estáticas. ¿Y acuerdan cuáles son las propiedades estáticas o los objetos estáticos en una base de datos? De hecho, ahí están. Profe, las estáticas, ¿cómo que? ¿Las estáticas y las qué? Y las dinámicas. Bueno, las estáticas son los esquemas, que son como, Eso, podríamos muy bien. referirlos a las tablas. Y las dinámicas serían los datos o, en otras palabras, los registros, ¿no? Las duplas, Exacto. tuplas. Listo. ¿Qué operaciones, Kevin, se realizan sobre las estructuras? O con las estructuras más bien. Kevin, lo solicitan. Kevin se fue. ¿Cómo los voy agarrando? Kevin Andrés Pérez Merchan. Bueno, ¿quién me responde esa pregunta de los que no haya participado mucho? Valdo Vinci. Anthony. Se fueron todos, pues. Javier. Creo que es que el internet está muy mal. Ah, bueno. Pero tú me has respondido bien. Es que se escucha bueno, un poco entrecortado. Sí. Bueno, entonces, Jackson, ayúdame entonces tú con esta pregunta. ¿Cuáles son las operaciones que se realizan sobre las estructuras? ¿Se acuerdan? Las de DL. Yo sí.
Si no estoy mal, sería como eliminar, actualizar, ¿cómo es la otra? Eliminar, actualizar, Borrar. añadir. Profe, si quiere le creo que son Listar. 3, Sí, que exacto. son crear, modificar y borrar Exacto. para Esas son. para Para- sobre el esquema. para el Exacto, esas esquema son. Acuérdense que existe crear, crear, el modificar, create. borrar y Y ya. borrar. Ajá. Exacto, son 3. Las básicas, ¿cierto? El Create, El create, alter y el drop. alter drop. y el Sí. drop. Excelente. Alter y drop, sí. Esas son las sobre las Para el estructuras. esquema. Yo Exacto, estaba con el CRUD. exacto. Esas Y que sobre las menciona instancias, Jackson son sobre la instancia, que son las DML, o sea, las de manipulación de datos. ¿Cuáles son esas? Son 4. Ahora sí, Jackson, las puedes decir. Que son insertar, actualizar, borrar y consultar, ¿cierto? Esas son las 4 operaciones básicas que se realizan dinámicamente sobre los datos, ¿sí? Entonces, miren, repitamos. El modelaje es un proceso mediante el cual se identifican las propiedades estáticas y dinámicas de un dominio de aplicación con miras a su transformación en un diseño implementable en un sistema computarizado. Escuchen entrecortadísimo. Profe, está malito el audio. Sí. A ver, vamos a ver cómo mejoramos esto. A ver, un poquito más. Entonces, el modelaje es un proceso mediante el Es cual... cuestión del internet, profe, no es porque usted no se escuche, sino por el internet. Bueno, listo. Ahí está escrito el enunciado y su respuesta, ¿cierto? Quiero que lo escriban en alguna parte, muchachos. Aunque yo les voy a pasar esto para que lo tengan interiorizado y se les quede grabado. Ya sabíamos que cuando uno escribe, el cerebro va generando las relaciones entre las neuronas y se interioriza de más fácil manera, ¿sí? Entonces, lo que es más importante es que es un proceso en el que se identifican tanto las DDL como las DML, ¿cierto? Para implementarlas en un sistema de gestión de bases de datos. Eso es en resumen. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? Si alguno tiene alguna duda, Sí. me pregunta ya. Bueno, entonces continuemos. Ahora. Profe, decía que es un proceso, ¿cierto? Un proceso en el que En el que se identifican las estructuras las relaciones entre el... y las operaciones ante las estructuras o sobre las estructuras. Quisiera adicionarle a eso algo, y son las reglas del negocio. ¿Sí recuerdan qué es una regla del negocio? las 10 como que normas que tienen pues, para una base de datos, digamos, buena. No. En general, una regla de negocio son todas aquellas restricciones que cada organización tiene para el tratamiento de los datos. Ejemplo, en la universidad, o en la mayoría de las universidades, no puede existir una nota superior a 5 o inferior a 0. Eso es una regla del negocio, ¿cierto? Puede existir una regla de negocio en una empresa que diga es que nadie puede ganar más de 10 millones de pesos. Entonces ahí estaría el salario supeditado a que no puede exceder ese monto, ¿cierto? Otra regla del negocio que cumple para todo el país es que ninguna persona dentro de una empresa bien constituida o constituida legalmente puede ganar menos del mínimo si está con un contrato a término definido o indefinido, a menos de que sea un practicante, ¿cierto? Todas esas son reglas del negocio que están debidamente constituidas dentro de cada organización y que son importantes en el momento de realizar la entrevista y por ende el modelo y la construcción de la aplicación. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, Profe, profe. a esas reglas del negocio también podríamos llamarle las debidas validaciones de cada uno de los negocios. El resultado de esas reglas del negocio son esas validaciones, es correcto. Cuando está haciendo un desarrollo tiene que hacer una serie de validaciones. Es que
digamos, el sexo lo vamos a almacenar es con 2 o 3 números, 1, 2 o 3, porque así está la regla del negocio. Entonces, que 1 es masculino, 2 es femenino y 3 es otros. ¿Sí? Entonces, esa podría ser una regla del negocio y tendría que hacerse una validación para que cumpla con esa regla del negocio. Entonces, la respuesta o tu aporte es correcto. ¿Sí? Listo. Bueno, muchachos, por el momento hay dudas por acá. ¿O no? Estamos claros. Bueno, vamos claros. Listo. Entonces, vamos bien. Ahora, vamos a ver un pequeño modelo. Vamos a ver un pequeño ejemplo sencillo. Pues todos nos acordamos de nuestra infancia, ¿cierto? De la escuelita. En las escuelas de... Ay, ya decía Jackson que no me acuerdo. Me acuerdo yo que estoy más expuesto al COVID. Ahora no se van a acordar ustedes. Entonces, todos recordamos pues que en la escuelita habían profesores que eran comunes a todos los salones. Entonces, que la profesora de primero en primaria enseñaba en primero, en segundo y hasta tercero de primaria. Y enseñaba las mismas materias y hasta enseñaba varias materias, ¿cierto? Entonces, casi que un solo profesor o una profesora atendía a todos los alumnos de casi todos los cursos, ¿cierto? De muchos cursos. Y dictaba varias materias. Y efectuaba evaluaciones periódicas en cada una. O colocaba tareas periódicas en cada una. Entonces, miren un pequeño modelo que representa lo que acabamos de escribir. Entonces, un alumno o un curso, en un curso pueden existir uno o varios alumnos, pero un alumno está compuesto de, un alumno puede estar en un curso nomás. En ese caso, en ese ejemplo hipotético que coloqué. Sí, sí, escucha bien con esa bulla que mi papá hace. Sí, escucho bien. Cuando la bulla que Salí, no me hagas hablar. Pensé que me estaba hablando a mí. se ríe el profesor. Pero, Hey, Pedrito, Pero silencialo. apaga el micrófono, hombre. Kevin, ¿dónde andabas metido? Colóquenme el mute en un momentico, por favor, mientras yo muestro el ejemplo. Entonces, miren, muchachos, aquí hay un ejemplo claro del enunciado que acabé de colocar, ¿cierto? Es que en un curso pueden existir uno o más alumnos y un alumno, para ese ejemplo, está en un solo grado, ¿cierto? Porque en la escuela yo no podía estar en primero, segundo y tercero de primaria a la vez. Solamente está en un curso, o sea, en un grado. ¿De acuerdo? Miren que a partir de este modelo, que es muy visible, que es muy fácil de entender, podemos generar un enunciado o viceversa. ¿Sí? Entonces, es entendible tanto para el analista que lo construyó como para la persona que me lo expuso. Esto ya es un modelo entidad-relación. ¿Qué características ven ustedes en la construcción de este modelo? A ver, yo voy preguntando a cada uno. José David. ¿Dónde está? Se nos fue. Natalie. También se fue Natalie. No, aquí estoy yo, profe, aquí estoy. Bueno, Natalie. No sé por qué sospeché que me iba a preguntar. Porque es que soy muy predecible, ¿ok? Natalie, entonces, ¿podrías describirme como qué aspectos importantes o qué características ves en ese modelo? Nombre del alumno. En todo, no importa si es de alumno o... Que se te vengan ideas a la mente de lo que ves ahí gráficamente. Nombre y grado. Características importantes. Sí. Bueno, hay un nombre de cada entidad, ¿cierto? ¿Cuáles son los nombres de cada entidad? Sí, dime. Pero yo tengo una característica, pues, que veo que lo que es alumno y curso está en mayúscula. Excelente. Pues, está en mayúscula. Me gusta y esa ya observación. Lo que sería, por decir así, los atributos ya están en minúscula. Excelente, muy bien. ¿Qué otra característica? Esos dos son de las más importantes.
Profe, una pregunta. ¿Tiene que ver digámoslo así, las entidades van en mayúsculas? Sí, Las que van debajo siempre tienen que empezar con la primera letra en mayúscula. no, pero siempre van a ir en minúscula. Ok, O sea, esos son los Profe, atributos. ok, ok. yo diría que la característica es que alumnos tienen más características que el otro en curso que solamente tiene uno. Tiene más atributos. Sí, más atributos. Sí, No, de pero acuerdo al enunciado anterior, sí es cierto eso. Pero yo quiero que miremos las cosas de manera más global, o sea, que sean características aplicables a todo modelo. El ejemplo que me acabaron de dar, que es correcto, donde me dicen, es que el nombre de las entidades está en mayúscula y el de los atributos está en minúscula. Podrían ser o son características generales para todo modelo. ¿Qué otra característica ven ahí? Profe, una pregunta. Profe, Sí. ¿El punto tiene algo que ver con la organización de todo? O sea, ¿tiene que llevar punto, el puntito antes del nombre y todo eso? No necesariamente, pero es buena el aporte. Ese no es necesario, pero si lo profe, quieren colocar, es válido, sí. profe, otras serían las 3 líneas pequeñas que salen primero de alumno para luego tomar ahí sí la línea que va directo a cursos. Muy bueno. ¿Esas Cuando para hay, qué son? listo, qué bueno ese aporte y muy buena la pregunta. Cuando hay línea discontinua, o sea que es punteada, es porque no es obligatorio, o sea, no hay obligatoriedad. Y cuando hay línea continua es porque es una obligación, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso. Obligatorio o no obligatorio. Punteada, no obligatorio. Continua, obligatoria. El pate gallina que se ve allá al lado izquierdo de la pantalla también tiene su significado. Y eso quiere decir que hay una relación de uno al lado derecho a muchos al lado izquierdo. Entonces pueden existir relaciones de uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos y de uno a uno. Entonces, ese también es una característica importante. Otra característica importante y que nadie me ha resaltado es que las entidades van dentro de un recuadro con bordes semicirculares. ¿Sí? Eso ¿Sí lo tiene alcanzan a mucho que apreciar? ver entonces. ¿Cómo? No te escuché. En primera instancia uno pensaría que quizá eso es como una forma de representarlos, pero no pensábamos que de eso también dependía una forma de verlos. Sí. Entonces, así lo vamos, miren que ya vamos interiorizando cosas. La primera que mencionaron muy importante, el nombre de las entidades va a estar en mayúscula. Los atributos van a estar en minúscula. Las entidades van a estar dentro de un recuadro o rectángulo con bordes semicirculares y existen unas líneas que relacionan a dos entidades donde existen relaciones de uno a muchos, muchos a muchos o uno a uno. Vamos a ver más adelante qué significa cada una de esas cosas. Cuando hay línea punteada, ¿qué significa? Que no es obligatorio. Que no es obligatorio. Que no es obligatorio. Y cuando es continua es porque sí es obligatorio. Listo. Eso es lo que tenemos que saber hasta el momento. ¿Listo? Yes. ¿Alguno tiene alguna duda hasta ahora? Profe, Sí, una profe. pequeña cosita. María, primero damas. Gracias. En la parte de arriba dice perteneciente a y abajo de las líneas discontinuas dice compuesto de. ¿Eso qué quiere decir? Bueno. No, esos son inflexiones verbales. Entonces, eso es muy importante porque dentro de un modelo siempre este tipo de documentación o este tipo de frases es importante para entender el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando leemos de izquierda a derecha, un alumno pertenece ¿a qué? A un grado. Y un curso está compuesto de uno o varios alumnos, por la relación de uno a muchos que existe de derecha a izquierda. Entonces, María, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante porque nos va a ir abriendo un poquito más el sendero de este modelito. ¿Sí? ¿Y quedó claro ahí cómo se leyó? Así es, y justo era la misma pregunta que yo tenía, así que excelente. Bueno. Entonces ahí le resolvimos la duda a varias personas. Y los que no habían preguntado, entonces ahí les queda clarificado esta parte. ¿Listo? Bueno, muchachos.
Entonces continuamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Full bacano. Claro, claro. No, vamos muy bien. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a ver conceptos básicos. El primer elemento importante o el concepto básico es determinar lo que es una entidad. ¿Qué es una entidad? Una entidad es cualquier cosa u objeto sobre la cual nos estén hablando en la entrevista o en el enunciado. ¿Sí? Puede ser real o imaginario. Todo objeto sobre el cual se requiera almacenar información es un objeto. Les voy a dar unos tips. Una entidad normalmente son los sustantivos dentro de un enunciado. ¿Sí? Voy a colocar un ejemplo y ustedes me van a identificar ahí cuáles son los objetos o las entidades más bien, porque ya vamos a hablar de entidades y me van a expresar mediante la palabra cuáles detectaron. ¿Listo? El ejemplo es el siguiente. En el barrio Robledo existen varias escuelas con diferentes nombres. Dentro de esas escuelas existen diferentes cursos que se dictan durante los fines de semana. Ese es el enunciado, muchachos. La entidad sería Robledo. Digo, escuelas. Bueno, esa es una de las entidades. Vale. Por ahí Luis Enrique también me aportó algo que es escuelas y cursos. Cursos también es una entidad, excelente. Barrio, ¿podría ser barrio una entidad? Sí, Barrio de momento. Robledo, sí. Sí. Bueno, No sé. Robledo no. ¿Por qué Porque- Robledo no lo es? Robledo es el nombre del barrio. Exacto. Así es. Pero ¿Quién habrá escrito Robledo es un eso? barrio. O sea, pertenece a la entidad barrio, ¿no? Es un dato de la entidad barrio. Pero ¿Cierto? no Sería la el nombre. Sí. Es una sí. instancia, no una entidad. Eso, muy buena esa aclaración, Kevin. Un tipo ahí, profe. Cristina Rodríguez, enseñanza no creo que sea Vamos una al final. entidad. No, más bien, curso sí lo es. Escuela sí, porque existen diferentes escuelas. Yo creo que esos dos serían los básicos de ese enunciado. ¿Sí? Ahora, muchachos, yo en ningún momento, mejor dicho, hasta el momento queda claro que es una entidad, ¿cierto? Efectivamente. Es un objeto sobre el cual se puede almacenar información. Entonces, ¿por qué Robledo no sería en este caso una entidad? De acuerdo Porque a lo que nosotros acaba de decir. Porque nosotros que meteríamos en Robledo. Exacto. Recuerden que acaba de decir, una entidad es un objeto real o imaginario sobre el cual se puede almacenar información. ¿Sobre Robledo se podrá almacenar información? No. No, es cierto que no. De hecho, ya eso es un dato. Pero si yo digo, barrios, existen Son diferentes muchos. barrios, pueden ser muchos, Robledo ¿cierto? solo uno. Uno o Robledo dos solo uno. máximos. Muchachos, aquí quiero dejar claro algo. Si yo les digo, en la Universidad UNAC existen varias carreras. En esas carreras pueden existir o pueden matricularse muchos alumnos. Descríbanme ustedes las entidades de ese enunciado. Universidad. ¿Seguro? Bueno, carreras, sí. De momento universidad, sí. carreras y cursos. Entonces, muchachos, como ya universidad es una sola, no sería una entidad. Dijo universidad. Sí. Porque sería el ente sobre el cual vamos a trabajar. ¿Sí? Sí es claro. Pero lo que es carreras y alumnos sí son entidades, porque dentro de una sola universidad hay una o varias carreras, ¿cierto? Y cada carrera puede tener uno o varios alumnos, ¿cierto? ¿A qué voy? Si yo cambio el enunciado y digo, en Medellín existen varias universidades, cada una de esas universidades puede tener muchas carreras y cada carrera obviamente va a tener muchos alumnos. Cambia ahí el universo del discurso, ¿cierto? Entonces, ahí el universo del discurso, en ese universo del discurso, universidades sí sería entidad. ¿Sí es claro? Porque Sí, ya señor. existirían más de una universidad, no estaríamos trabajando
para desarrollar un modelo para una sola, sino que sería para el municipio de Medellín, que tiene varias universidades. ¿Sí? ¿Sí es claro hasta ahí, Perfecto. muchachos? Bueno, por eso coloqué el ejemplito y cambié el universo del discurso. Bueno. Entonces, hasta el momento ya sabemos medianamente qué es una entidad y cómo identificarla. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, Efectivamente. Sí, señor. ya sabemos, por lo que acabamos de ver anteriormente, que el nombre de las entidades la vamos a escribir en mayúscula y que puede tener Que va en un sinónimos. cuadrito. Cuando tiene Con un cuadrito sinónimos, redondito. exacto, un rectángulo semicircular, con bordes semicirculares. Ahora, miren muchachos que una entidad puede tener un nombre con un sinónimo, ¿cierto? El sinónimo, por ejemplo, de alumno podría ser estudiante, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Bueno, Sí. eso lo coloqué a propósito aquí como para que lo tuviéramos en cuenta. Lo que se ven abajo como ejemplo son datos que hacen parte de lo que es el DML, o sea, son instancias de esa entidad, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos claro lo que es una entidad. Entonces, ¿qué es una entidad, Marian? Es un objeto real o imaginario sobre el Sí. cual se pueden almacenar información. Excelente. ¿Cómo lo identificamos dentro de un enunciado? Luis Enrique. ¿Cómo, profe? ¿Cómo identificamos una entidad dentro de un enunciado? Ah, que son sustantivos, ¿no? Y que está en plural. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, hasta ahí estamos claros. Entonces, ¿quién de nuevo me lee el enunciado de este concepto? Anthony. Una entidad es una cosa u objeto significativo, real o imaginario, acerca del cual se refiere a conocer o almacenar información. Las entidades se representan diagramáticamente mediante cajas de bordes redondeados, dentro de las cuales se coloca el nombre de la entidad. Este nombre es siempre singular y se representa en mayúsculas. Ah, bueno, ahí hay otra característica importante, ¿sí, muchachos? ¿Cuál es otra característica que acabamos de ver ahí, de acuerdo a lo que acabo de leer, Anthony? Que es singular, pero ahí me confundí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerde que hace un rato hablamos de cursos y que cursos era una entidad, pero cursos es en plural. Listo, entonces vamos a definir nuestro criterio. Yo no veo problema en que esté en singular o en plural. Personalmente siempre lo coloco en plural, ¿sí? Entonces vamos a utilizar ese protocolo. El nombre de las entidades lo vamos a colocar en plural. Entonces, para este ejemplo, hay una incorrección, lo colocaríamos alumnos y estudiantes. ¿Queda claro, muchachos? Sí, señor. Bueno, muchachos. Válido el aporte. Bueno. Ahora, vamos a ver otro concepto básico. La relación. La relación es algo muy importante. La relación es una asociación nombrable. Normalmente son inflexiones verbales, como debe ser, debe contener, puede estar, ¿sí? Son ejemplos de inflexiones verbales. Entonces, una relación es una asociación nombrable que tenga significancia y estable entre dos entidades. Normalmente, o sea, casi siempre son binarias. ¿Qué es lo que significa binarias? Que es entre dos entidades, ¿cierto? Aunque puede existir una relación binaria consigo mismo. Ejemplo, una entidad que se llame padres, ¿sí? Muchos padres tenemos hijos y esos hijos pueden a su vez ser padres también, ¿cierto? Entonces se relaciona con ella misma, ¿sí? Entonces ahí no habría necesidad de tener una relación que ella misma, sino que se relaciona con ella misma y puede contener datos de sí mismo, ¿sí? Entonces sigue siendo binaria porque es entre ella y ella misma, así lo veamos como una sola. Pero siempre que exista una relación, va a existir esa parte binaria. Listo.
Entonces, Ok. características importantes de esas relaciones. Ahí vemos la obligatoriedad, que va con línea continua, la de cardinalidad. Cuando yo les hable de cardinalidad, muchachos, es si va de uno a muchos, de muchos a muchos, de uno a uno o de muchos a uno. ¿Sí? A eso se hace referencia con la cardinalidad. ¿De acuerdo? A ver, Steven, ¿qué es cardinalidad? Y como lo acabo de decir, profe, era que fuera, digamos, que saliera de muchos a muchos o de muchos a uno. Eso, muy bien. El tipo de relación, ¿cierto? El tipo de relación, Sí. si es de muchos a uno, de muchos a muchos, de uno a uno o de uno a muchos. Bien, Exacto. vamos bien, muchachos. Entonces ya saben que estos son inflexiones verbales. Entonces vamos a empezar a construir modelitos con lo que hemos visto, muchachos. Solamente vamos a colocar los rectángulos semicirculares, vamos a colocar las relaciones con las inflexiones verbales que ustedes crean convenientes para ese modelo. ¿Sí? Entonces, ejemplo básico. Yo voy a dar el enunciado y ustedes construyen el modelo pequeño. Me lo van a hacer en un Wordcito y enseguida me lo exponen. ¿Sí? ¿Sí es claro lo que vamos a hacer? Profe, Claro. ¿puedes repetir, por favor? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a generar un enunciado. Ustedes van a colocar las entidades tal como las hemos visto, con los nombres y las relaciones con sus inflexiones verbales. ¿Sí? O sea, puede contener, está compuesto por, ¿sí? Y me van a también a colocar la cardinalidad. En este momento no les voy a exigir obligatoriedad, o sea, si es punteado o si es línea continua. Me lo colocan todo con línea continua. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, que podría servir para desarrollar un modelo que lleve las estadísticas del COVID, ¿cierto? De ese virus que hay actualmente. Profe, Bueno, ¿será que usted no lo puede escribir para tenerlo ahí en el chat? claro que sí, con todo gusto. Primero se los voy a escribir verbalmente y luego se los escribo por el chat. ¿Sí? Entonces resulta que se desea desarrollar un sistema que me lleve el control de los países, las subregiones que puede contener ese país. En el caso de Colombia serían, ejemplo, los departamentos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, serían los estados. Y las ciudades que tiene cada uno de esos entes territoriales, como son los departamentos o los estados. ¿Sí es claro? Entonces ya se los voy a escribir en un enunciado en el chatcito. Listo, muchachos. Ahí en texto les describí lo que les dije de manera verbal. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes me desarrollen su primer modelito de entidad-relación. No sé cuántas entidades hay, obviamente tampoco sé cuántas relaciones, eso me lo van ustedes a mostrar en un momentico, ¿de acuerdo? Voy a pausar la grabación unos minuticos. ¿Qué hora es? 6:57. Entonces vamos a darle a esto 10, máximo 15 minutos, ¿de acuerdo?
Si alguno tiene duda con el enunciado, me lo dice. Profe, yo tengo una pregunta. Profe. Sí, te escucho. Ah, sí, ok. Había deshabilitado el audio yo también para no Sí, interrumpir. sí. Acá en lo que son las entidades también especificamos los campos que contienen, ¿o no? No, hasta el momento no hemos visto ese concepto. Entonces, lo que les pido es Ok. solo el nombre de la entidad y la relación entre ellas, con Perfecto. con los dibujitos. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Profe, me repite más el favor. Relación, identidades y qué más es lo que hay que buscar. Profe, profe, ¿me escucha? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ah, señor, el profe no Profe, tiene una los audífonos. preguntita, profe. Me parece se perdió. Hágale señas. No me cojan de parche la sala 1. Silencio. Y hágale señas. Pregúnteme si otra vez qué es lo de cardinalidad. Ah, es lo de las tres paticas.
Lo de la relación, ¿de dónde para dónde va? Si es de uno a uno, si es de uno a muchos, si es de muchos a uno, ¿sí me entiendes? Dejen que el profe coma tranquilo, resuelvan sus Profe. problemas ahí. Hombre, ¿Me vea, a las 7, escuchan? el profe llega a las ¿Me 7:10. oyen? No, muchachos, nadie tiene comida que me ¿Me reparta, ¿verdad? escuchan? ¿Me oyen? Papi, si quiere arriesgarse a venir a mi casa con el coronavirus, caiga. No, papi, yo me quedo acá, todo bien. Hágale, aguanta hambre solo. Suerte es que le digo. Bueno, entonces sería como de uno a muchos. Bueno, yo no sé, eso a mí me está quedando raro. Papi, eso depende de usted cómo lo haga, ¿sí me entiende? Parce, yo ya lo hice. Pues es fácil, con el ejemplo que el profe nos hizo ahí es casi que hacer lo mismo. Muchachos, si quieren lo van haciendo también o en papel y me lo muestran ahí por la cámara para que facilitemos Profe, las yo ya cosas. lo terminé, pues si quiere se lo muestro ya. Listo, perfecto. Entonces, Yo también ya terminé. profe, pero para nosotros compartir pantalla toca que usted deje de compartir la pantalla. El profe no está. Ah, sí, Solo está por la ahorita. cámara, no lo hiciste en un papel. No, me van mostrando cada uno cómo lo hicieron ahí y validamos si es correcto o no. Así lo vea solo yo. Problemas que yo lo hice por Word. Mándemelo al correo, henrybedoya@gmail.com. Pues yo lo comparto acá. Bueno, pues ya se lo envío. Profe, Ahí. el mío. Sí. Lo tengo aquí en el teléfono, una fotico más o menos. Quizás se logre ver. Ah, excelente. Buena idea. Déjeme, yo busco, ya me salí. Profe, yo lo tengo en el cuaderno. ¿Cómo hago para mostrárselo? Se lo explico así, normal. Activa tu cámara y no tienes la video. pones en la cámara. Eso, lo pone en la cámara y yo lo miro y Ah, lo valido. listo. ¿Sí lo está viendo, profe? Espérate. Yo puse. Sí. La entidad de arriba es ¿cuáles? Países. Países. Luego está departamentos o entidades. O estados. O estados. Y por último tengo el de ciudades. Listo. Las relaciones son. Sí. O sea, las entidades perfectas. Pero la relación no es de muchos a muchos. ¿Cómo? La relación no es de muchos a muchos, es de uno a muchos, de arriba hacia abajo. Profe, Porque el mismo estado de departamento no está en varios países. ¿Cierto que no? Buen punto. Ahí está pues la razón. Profe, ya le envié el mío, creo que ese sí está bien. Listo. Profe, yo el mío se lo estoy enviando por ¿Por dónde lo enviaron? ¿Por correo? Por el correo. Listo, ya lo va a validar. Entonces sería con las flechitas, pero solo de arriba hacia abajo. Correcto. Digamos de arriba no. Relación de uno a muchos, porque ¿en un qué? Es que un mismo país no puede tener varios, digo, un departamento no puede estar en varios países. Así es, tiene toda la razón. Exactamente. Exacto. Profe, ¿me repite el correo, por favor? henrybedoya@gmail.com. A ver quién me envió. Sería algo. O sea, como lo tienes Jackson, está súper bien. Hay que cambiarle ese detallito en la relación. Pero para hacer el primero. Más o menos así. Al revés. Un país, A ver, de abajo hacia arriba. un país puede tener uno o muchos departamentos, ¿cierto? Y un departamento, una o muchas ciudades. Ah, claro. Sí, señor. Está Un departamento, sí. Entonces voy a voltear de lado a la flecha y ya. Exacto. Profe, ¿sí alcanza a ver cómo, pues en la imagen como lo tengo hecho? Más o menos.
Está medio bonito. Sí se ve, pues, Cara de Kevin. por acá. Ahí La lo cara ven. de sí Kevin se ve. era propia. Ahí lo ven. Ay. Dice países. Bueno, creo que está bien, aunque las pategallinas están muy raras. Es que hacerlas en cuero es un poquito complicadas. Así No, es. no, pero ya No, o vi sea, que sí está bien. Perfecto. Profe, entonces, sí, pues porque si quiere Aunque lo todavía no muestra ahí pedí así está bien atributos. entonces, profe. Así está bien. Ah, ok, Aunque vale. me hubiera gustado que Listo. departamentos tenga el alias, porque yo le di departamentos o estados, para que sepa Ah. o esté la claridad de que pues, son sinónimos. Profe, pues si quiere lo muestre para Pero, que los demás compañeros lo vean. pero, Ahí no se está viendo. ¿quién, yo? No, Bueno, Ese simplemente está viendo en este tiene que momento. mostrar mi cara y ya. se está viendo todavía las diapositivas. Ah, ve. No sabía. Entonces, ¿cómo No, hago aquí? sino que como yo lo puse, fue una imagen de fondo que yo puse. Entonces, solamente se ve cuando yo hablo o cuando alguien enfoca en mi cámara, creo. No, Kevin, le estoy diciendo eso al profe. Ah, perdón, creí que me estaba hablando a mí, me disculpan. No. Espérate que estoy viendo aquí cómo... Ahí sí ven esta pantalla, ya. Sí. Listo. Ah, juema, chicas, se corrieron todas las pategallinas. Por eso fue que yo te decía que se veían raras. Pero no, está bien. Tan Asumo de que están chistoso. a la izquierda, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces lo que hizo él acá fue que Países lo colocó al lado derecho, Jackson lo colocó por arriba, está bien, no importa la ubicación. Dice que un país puede tener uno o varios departamentos y que un departamento puede tener una o varias ciudades. O sea, ese modelo, con lo que hemos visto, es correcto, muchachos. Lo mismo el que hiciste, Jackson, también con la adecuación que le hiciste. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, muchachos. Profe, hay el mío que también que se lo envíe. A ver si Sí, este es el vamos a correcto. mirar. Listo, vamos a mirar por aquí. ¿Y el mío, profe? Espérate que no he recibido sino uno. Pero si lo tienen así similar, está adecuado, muchachos. No llegó. En fin, vamos a la diapositiva de nuevo. Mi modelo sí está en el fondo, ¿cierto? Ya lo quité, ¿cierto? ¿O no? Sí, ahí. Ahí, Que su ancho de banda está muy lento. Listo. Entonces vamos ahí en relación, ¿cierto? Ya todos culminaron el ejercicio. Efectivamente. Sí. Bueno, ¿hay alguno que tenga alguna duda de momento? ¿O no? Profe, no entiendo todavía cómo es eso de las patas de gallina. Ah, bueno, Profe, listo. yo opino lo mismo. Con el ejemplo que acabamos de realizar, vamos a ver si... Vamos a hacerlo con dos entidades nomás. Léame el enunciado. ¿Quién? ¿Quién me va a leer? No, yo lo leo. Listo, léalo. Relación. Una relación es una asociación nombrable, significativa y estable entre dos entidades. Una relación es binaria, en el sentido en que corresponde siempre a la asociación entre exactamente dos entidades o una entidad consigo misma. Listo. Para el ejemplo que acabamos de realizar, yo inicié diciendo, en un país puede haber uno o varios estados o departamentos, ¿cierto? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí. Señor. Entonces, el mismo enunciado me indica Sí. el tipo de relación y la cardinalidad que tiene. Entonces, en un país puede haber uno o muchos, entonces, el uno o muchos departamentos, la pata de gallina va para ese lado de departamentos o estados, ¿sí? A su vez, un departamento puede estar compuesto por una o muchas ciudades. Entonces, ¿a dónde iría la pata de gallina? Hacia las muchas ciudades. Exacto, ¿a dónde está el muchos? Sí, al lado del mucho siempre está la pata de gallina. Esos son tipsitos. Listo. ¿Sí es claro, muchachos?
Y me gusta que Y me ya. pregunten, porque es que si no hay claridad, de pronto en el futuro Profe, entonces en países no hay pata gallina. No. Queda normal. Una raya normal. Ujú. Ok. El pata gallina está en departamentos, estados y en ciudades. La pata gallina. Sí, porque en un país hay uno o muchos departamentos o estados. Y en un departamento de estado hay uno o muchas ciudades. Se va yendo la relación de uno a muchos. Ah, ya. Listo, profe. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Sí, otro ejemplo. Otro ejemplito y cerramos ahí esta partecita de momento. Entonces, el otro ejemplito dice, se desea llevar el control del software que tienen todos los computadores de la sala 1 de cómputo de la universidad. Ármenme ustedes el modelito. Similar al que acabaron de realizar. Profe, si puedes copiar ahí el enunciado en el chat, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Este tiene un gradito mayor de complejidad, pero no significa que sea imposible para ustedes. Ahí, hacerlo aquí. Pero también un momentico, muchachos. Que se me hizo el chat. Sí. Me perdió mi chat. Allá abajito hay un botón, profe, que dice chat. Es que uno como, primera sí estoy como moderador. Siempre también había sido asistente. Ahorita lo veo. Así está de arriba. Pero ¿qué pasó? Ya lo vi. Ahora sí. Listo. Perdón, se me fue solo para Anthony. Lo tenía en privado. Uy, el profe es más parcero de Anthony que nosotros. No, es que Anthony me estaba escribiendo solito. Ajá, para que vean, Sí, comunicarse. Bien. Bueno, ahí está la enunciado, muchachos. Hay varias cosas importantes. Espero que ustedes la detecten. 5 minuticos, ¿listo? Creo que ya lo tengo.
Equipos. Cálmate, Jackson, cálmate, relájate. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? Papi, tú sabes. Si quieres, Jackson, me vas mostrando ahí en tu pantalla y vamos validando si va correcto o no. Aunque tengo duditas, pero bueno, lo mejor es intentarlo y aclarar. Eso está Fíjense bien, dónde- así es que debe ser. Léeme, la entidad de abajo, ¿cuál es? Ah, no, espera, esto, aquí es. Listo. ¿La del centro cuál es? La del centro es equipos o computadores. Listo. ¿Y la de arriba? La de arriba es sala y la de abajo es software. Es una sala, un software y varios equipos. Por lo tanto, la relación sería de uno a muchos entre equipo y salas, entre una sala, varios equipos y entre un software, varios equipos. Ese enunciado lo coloqué a propósito para algo. Enseguida les digo por qué. O sea, tienes el... Pero ahí no podrían hacer también varios software, profe. Exacto, muy bien. Claro, Ahí puede ser hay varias software. trampitas, el mío muchachos. Por eso, o sea, Pero el mío queda el así. inventario sería mucho. Exactamente, porque está el inventario es sobre los software que tienen los computadores. Exacto. Muchachos, Ya está. recuerden que como hay un solo ente de sala, entonces ese no se va a convertir en entidad. ¿Qué ocurriría si yo digo es de todas las salas de la universidad? Ahí sí se convertiría en entidad. ¿Sí es claro? Ah, porque eso está en... Y yo les menciono que es solo de una sala, esa no va a ser una No es entidad. entidad. Porque yo para qué voy a almacenar un solo registro ahí. Sala 1. Si yo les digo, va a ser para todas las salas de la universidad, sería distinto. Y ahí sí tendría razón Jackson. Pero para este caso son solo dos entidades. ¿Cuáles son? Sería Inventario. equipos y software. Equipos y software. Software o Computadores y programación. software, sí. Sí. Excelente, muchachos. Me gusta que están abstrayendo de muy buena manera. Profe, entonces sería la relación entre software y equipo sería de uno a muchos, ¿cierto? De un software a muchos equipos. No. Yo creo que ahí, muchachos, esa relación sería de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. De muchos a muchos. De muchos a muchos, porque la sala tiene varios equipos. Y el mismo software puede estar instalado en varios equipos. Y cada equipo puede tener varios software, ¿cierto? Exactamente. Excelente, muchachos. Profe, ¿qué tal? Están analizando de muy buena manera. ¿Sí escucho? Muy bien, muchachos. Vamos súper bien. Eso me gusta. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda hasta el momento con lo que hemos visto? A ver, muchachos, les voy a escribir mi correo a todos ahí, por si tienen dudas o preguntas de aquí en adelante. Ahí está. Bueno, entonces continuemos con los conceptos. ¿De acuerdo? Ya vimos lo que es la entidad y ya vimos lo que es ¿qué? La relación. Ahora vamos a ver lo que es... bueno, aquí hay otra definición importante. Que toda relación tiene dos extremos, para cada uno de los cuales existen una leyenda, un grado o cardinalidad, ya eso lo vimos, una opcionalidad, o sea que si es mandatoria, obligatoria o no obligatoria, y cómo se representa. Esto ya lo vimos. Entonces, continuemos con otro concepto. Los atributos. Los atributos es cualquier detalle o calificativo sobre las entidades, ¿sí? ¿Que sirve para qué? Identificar. ¿Sirve también para qué? Para describir de alguna manera el contenido de la entidad. Sirve para cualificar.
sirve para clasificar, por ejemplo, sexo, por ejemplo, grado de escolaridad, ¿cierto? Eso sirve para clasificar, para representar o expresar el estado de una entidad. Entonces, muchachos, tipcito que no está en los libros. Las entidades, perdón, los atributos dentro de las entidades normalmente son los adjetivos o los calificativos que tiene la entidad. Si yo digo, existen varios vehículos dentro de un concesionario y es importante establecer el color de cada uno de ellos. ¿Qué atributos identifican ustedes en ese ejemplo que acabé de mencionar? Color. El color, ¿cierto? El color me permite de alguna manera identificar cada uno de esos vehículos, de acuerdo a ese enunciado, ¿cierto? Porque yo sé que existen otros atributos. Si yo digo además, necesito el color, la marca y el modelo, ¿cuáles serían esos atributos para esa entidad llamada vehículos? Color, marca y modelo. Excelente, fácil, ¿cierto? Listo, muchachos. Entonces vamos a complementar los dos modelos que acabamos de realizar y ustedes, sin que yo les diga explícitamente qué atributos contienen, con lo que saben de cada uno de esos universos del discurso, van a colocarle atributos a esos modelitos que tenemos. Por ejemplo, un país debe tener mínimo un identificador y un nombre, ¿cierto? Mínimo esos dos atributos. ¿Esto lo hacemos para países o para el de software y equipos? Para los dos que hemos hecho. Colóquenle atributos a eso. Y ahorita me indican ustedes qué lograron establecer como atributos para esos dos modelitos, ¿sí? En cada una de las entidades. Si se exageran, no importa, muchachos. Si le colocaron 5 atributos a cada uno, no importa. Lo importante es que tengamos claro qué es un atributo y para qué sirve. ¿De acuerdo? Entonces, 5 minuticos también para eso. Que no lo reinicien, que ya entré. Ya entró, ya entró. Ay, ajá, Cristian. Apaga el micrófono, apaga el micrófono. No creas, yo me salí de la reunión un montón de veces también, hermano. Hola, yo no he llegado a salir. Oye, es que el internet está picho. Uy, no, loco. Yo estoy perfecto. Viejo, es que estás allá donde se valora eso. Kevin, pero vos vivís solo, tus papás no consumen internet. Ay, que no, los dos ahorita mismo están teniendo clases, señor. Ay, cómo es. Aquí están jugando en línea en 2 computadores. Pero ¿cuánto tenés de ancho de banda? Esto tiene 20 megas. Pues yo soy con el internet de la Bueno, UNAC. yo aquí tengo 3. ¿Con el de la UNAC? Papi, está full. Full malo. Jehová te bendiga, varón. Eso es un delito. Pero si yo estoy en el llano aquí, está bien. Muchachos, recuerden que está quedando grabado esto, entonces evitemos cosas. Ay, viste. Oye, ustedes haciendo desorden. No.
Profe, el mío ya se lo pasé al correo y que tengo una audita ahí a ver si usted lo puede revisar. Listo, ¿cuál es el asunto del correo? El asunto se llama tributos. Listo, es que me han llegado ya varios. Recuerden, muchachos, que como el enunciado solo habla de una sala, entonces no es necesidad o no es necesario esa entidad. Si yo les mencionara que es para todas las salas de la universidad, ahí sí tendríamos que tener un identificador de la sala y un nombre de sala, por ejemplo. Pero en este caso, las entidades solo son equipos y programas. ¿Sí? Ahora, muy importante, por ahí veo que colocaron como atributo cantidad. ¿Sí? Muchachos, normalmente entre los modelos no van atributos que sean calculados. ¿Sí? Por ejemplo, edad no puede ir como atributo. ¿Qué va ahí? Fecha de nacimiento. Yo con la fecha de nacimiento puedo calcular la edad. ¿Sí es claro, muchachos? Solo para que lo tengan en cuenta. Profe, ¿Cómo? yo tengo los atributos de país, departamento y ciudad. Díctanos. ¿De país Si cuáles no, son? no se los puedo mandar. No, díctalos. Tengo el ID del país Sí. y el nombre del país. Excelente. Suficientes. En departamento tengo el nombre del departamento, el ID del país y el ID del departamento. Súper. Y en ciudad tengo el nombre de la ciudad, el ID del departamento y el ID de la ciudad. Perfecto. Me encanta. Está perfecto esos atributos de esos modelos. Muchas gracias, Mario. Bueno. Una pregunta. Sí. Es de como tal colocarle ID, podríamos utilizar más como el código postal de cada ciudad y cada país, ¿no? Sí, válido, válido. Aunque el código postal dentro de una misma ciudad puede tener varios. Sí, porque eso va por barrios. Pero para el ejemplo actual lo podemos dejar, aclarando de que en la vida real en una ciudad pueden existir N códigos postales. De hecho, creo que Medellín tiene 16, creo. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? El internet dando problemas, Profe, pero ahí bien, le mandé, ahí en el correo le mandé una duda, a ver si se puede. Bueno, vamos a mirar al correo. Ahí. ¿Cómo dice el asunto? Práctica. Listo. Yo veo ahí 2 correos tuyos de práctica. Ok. Sí, uno lleva el documento y el otro lleva la pregunta. Ah, bueno. La pregunta dice, ¿se puede poner 2 o más líneas en una misma entidad? 2 líneas, o sea, más de una relación. Sí, señor. Sí, existen
entidades que se llaman débiles a los que les llega más de una línea. ¿Sí? Lo que sí no es correcto es que de una entidad salga más de una. Pero si les llega como mucho, sí. A eso le llama entidad débil. Todavía no lo hemos visto, pero la respuesta es sí se puede. Ok, ¿y lo que está en Word está bueno o está ahí? Dame un segundito. Bueno, aquí sí ahí tiene redundancia. ¿Y dónde está ciudades? Está en estados. Ah, no se puede. Ahí sí hay una anomalía, porque es que debe existir una entidad que se llame ciudades. Ok, Y solo una de departamentos o estados. Solo una entidad. ok. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, pues. Y los atributos, acuérdese que son los nombres de los campos, no el contenido de los mismos. O sea, sería nombre, ID, algo así parecido. Porque si le colocas datos, esos no son atributos, sino que son instancias de esos atributos o el dominio de los atributos. O sea, son datos. ¿Sí es claro? Anthony. Profe, Sí, escucho. una preguntita. En lo que tiene que ver con equipos, yo puedo poner, por ejemplo, como atributos el procesador y la marca. Sí, es válido. De hecho, hay sistemas de inventarios que guardan esa información. Hacen un rastreo, agarran el sistema operativo, detectan esas características y se almacenan. Sí, es válido. Ok. Uy, Neider, fuiste muy cruel con tu modelo. Sí, ¿cómo así, profe? Me colocaste una entidad que se llama coronavirus. Siendo más explícito. Ah, bueno, no es necesaria esa entidad. Recuerda que ya las teníamos detectadas, que eran países, departamentos y ciudades. Ah, listo. Los atributos que tienen países y departamentos están bien. Solamente voy a hacer claridad con algo para todos, muchachos. Normalmente los atributos sí van en singular, ¿de acuerdo? O sea, si Ah, yo listo, coloco profe. es nombre y no nombres, y coloco color y no colores, o coloco marca y no marcas, ¿correcto? Ok. Bueno, profe. Listo, entonces van en singular. Obviamente hoy estamos aprendiendo, válido equivocarnos y con esas equivocaciones aprendemos toditos. ¿Listo, muchachos? Profe, entonces, ¿cómo haríamos, digamos, para el caso en el que sí necesitemos cierto número de colores para una cosa? No, es que el nombre del atributo yo le coloco color y dentro de ese atributo, en esa columna, va a almacenar muchos colores. Después vamos a hacer ejemplos de datos almacenados en lo que es en una tabla. ¿Sí? De momento solo quiero que quede claro que está el nombre de la entidad, que es en plural, el nombre de los atributos, que es en singular. ¿Sí? Solo Sí, eso. profe. Y en minúscula, los atributos. De hecho, veo que la mayoría, sin haberlo mencionado de manera explícita, lo han hecho bien. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Ya sabemos que las entidades son cosas u objetos sobre los cuales se puede almacenar información, que normalmente dentro de un enunciado o una entrevista verbal son los sustantivos que se están mencionando dentro de ellas, que tienen como características las siguientes. Van a estar siempre mostradas o graficadas con los nombres en plural y en mayúscula, y van a estar dentro de un rectángulo con bordes semicirculares para identificar cada una de esas entidades.
Las relaciones. Profe, Sí. profe, perdón. Entidades se relacionan, pues se escriben todas mayúsculas, plural o singular. Plural. Ok. Listo. Las relaciones. Las relaciones dentro de un enunciado son todas esas inflexiones verbales que denotan obligatoriedad entre dos entidades y la cardinalidad entre las mismas. Ejemplo, puede tener, puede contener, puede estar en, puede concluir en. O sea, son inflexiones verbales. Entonces, cada que se identifique entre un enunciado, eso hace referencia a una relación entre dos entidades. Normalmente es una línea que une a las dos entidades y existen ¿cuántos tipos de relaciones? Basados en la cardinalidad. Que serían de muchos a muchos, de uno a muchos, de uno a uno, de muchos, ¿cierto? uno a muchos, sí. Listo, entonces ya saben eso. Que existe la obligatoriedad, que es una línea continua, y que existe la opcionalidad, que es una línea punteada. ¿Sí? Cuando no es obligatorio. Hasta el momento sabemos eso, ¿cierto? De las relaciones. Que siempre debe tener una breve descripción de lo que es la relación, que normalmente puede tener, puede contener, ¿cierto? O debe tener la inflexión verbal. Y ahora, los atributos que son, normalmente son los calificativos sobre las entidades. ¿Qué es el calificativo sobre un sustantivo? Es un adjetivo. Ah, un alumno, para un alumno es importante destacar la edad. Ya sabemos que edad no se calcula, sino la fecha, se coloca fecha de nacimiento. Ah, tenemos que almacenar el nombre. El nombre es un atributo importante para un alumno. Ah, necesitamos saber el sexo para llevar un estadístico de cuántas personas estudian determinado género en cada carrera. Entonces, ese es un atributo también, un calificativo de ese sustantivo que se llama alumnos o estudiantes. ¿Sí? Ahora, de vehículos, podemos tener muchos ejemplos de atributos de vehículos. Ejemplos, Jackson, de atributos de vehículos. Marca, color, tipo. Tipo. ¿Cuál sería el identificador único de un vehículo? Tipo. Modelo. La placa, correcto. Ah, el único, claro. Eso. La placa, claro. Y no hay necesidad de que yo lo diga. Esos son atributos implícitos que no necesariamente nos tiene que decir el interlocutor, sino que nosotros, por lo que conocemos, ya lo podemos ubicar, ¿cierto? Si a nosotros nos dicen, necesitamos almacenar la información de todos los votantes de Colombia, ¿cuál sería el identificador único? Cédula. Exacto. ¿Alguien me lo dijo? No, ya lo sabemos. Entonces, como les digo, hay atributos que son implícitos, no explícitos, que por el conocimiento que tenemos del universo del discurso, los podemos ubicar, ¿cierto? De hecho, ustedes me hicieron muchos. Ustedes colocaron muchos atributos que yo no había mencionado y que estuvieron en capacidad, por el conocimiento que tienen del universo del discurso, de identificarlos de manera clara y acertada. ¿Sí? Listo, hasta el momento vamos bien, muchachos. Efectivamente. Muy bien. Excelente. Bueno. Entonces, algo muy importante aquí para que concluyamos con el concepto de atributo es que un atributo puede ser un texto, un número, una figura, ¿cierto? Y eso sucesivamente según se requiera. Cuando hablo de atributos dentro de una base de datos, yo podría almacenar inclusive hasta audio, ¿cierto? Dentro de un campo de una base de datos. ¿Sí? Fotografías. Ya no estamos supeditados. Sí, todo eso. Videos. Entonces, muchachos, ¿a qué voy con esto? Ya las bases de datos son tan poderosas que existen atributos de este tipo. Ah, un video, puedo almacenar una canción. Ustedes tienen una base de datos en la que quieran almacenar, además del autor o el cantante y el título. Ustedes dicen, es que también quiero almacenar el audio en MP3. Eso se puede hacer. ¿Sí? Eso sería un atributo. ¿Cuál sería el atributo ahí? Audio. ¿Qué tipo de campo es? Un VLOOK o un LOOK. Ya eso lo veremos más adelante. ¿Sí?
Ahora, existe un elemento también muy importante, que es los identificadores. Los identificadores únicos, o claves únicas, o clave primaria. Normalmente, casi toda entidad debe de tener manera de identificarse por unicidad. O sea, tener un atributo cuyos datos identifiquen de manera única a cada entidad. Ustedes ya me colocaron ejemplos. Si yo les menciono el atributo votantes o ciudadanos, ¿cuál sería ese identificador único? La cédula. La cédula, ¿cierto? Dentro de vehículos, ¿cuál sería ese identificador único? Placa. La placa. Dentro de alumnos de la UNAC, ¿cuál es el identificador único? Código. Código. O el código, ¿cierto? Estamos hablando del universo del discurso, es la UNAC. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Pero ahí en carro también sería el número del chasis, porque es único, ¿no? Podría ser para cada auto. Sí. Podría ser otro Porque también la placa, es que la placa de un carro también vaya a contarse el país. Entonces, si vos sos una persona que andas viajando a todos los países en carro, entonces es un mejor identificador para bueno, muchachos, a lo que voy es que ¿Alguno de ustedes tiene el volumen, el sonido activado? Desactívelo. Muchachos, Pero el número de chasis es el que se imprime al momento de tirar el carro. A lo que voy es que una entidad puede tener uno o varios identificadores únicos. De hecho, nosotros como alumnos de la UNAC podríamos tener 2 identificadores únicos, que sería el código y, por ejemplo, el correo electrónico o la cédula, ¿cierto? Podría ser otro identificador único. ¿Cuál utilizamos? El número de teléfono. Que está estipulado como regla de negocio de la universidad. El código, ¿cierto? Si la universidad dice, no, es que vamos a trabajar con código único, va a ser la cédula, entonces trabajamos con la cédula. Pero la universidad estipuló, sí escucho. Una pregunta, por ejemplo, entre datos biométricos, un identificador único podría ser la huella. Perfectamente. Ese es un buen ejemplo de identificador único. De hecho, muchas organizaciones que tienen esos sistemas de autenticación e ingreso a sus instalaciones, el identificador único para ellos ya es ese. Que lo asocia, sí, yo trabajé en una empresa que era así. Internamente lo asocia a un código. Pues eso lo cambia a un número también. ¿Sí? Profe, yo me hago una pregunta. La universidad tiene control de entrada de personal y uno puede utilizar diferentes métodos, ya sea una cédula, un carnet o pues algún otro documento que uno tenga que tenga un código QR. Pero ¿será que la universidad tiene alguna, la página de la universidad tiene el mismo software para comparar tanto cédulas como, no sé, tarjetas de identidad, registros civiles, cualquier código QR y asociarlo a la misma persona utilizando diferentes documentos? No creo que eso esté. Yo creo que ahí debía existir redundancia de datos, porque yo allá he entrado con mi cédula y he entrado con mi documento de carnet de la empresa. Entonces, mi nombre debe estar múltiples veces con diferentes documentos. O sea, ese control de acceso debe tener una clave compuesta. Imagino que es el nombre, tipo, documento y fecha ahora, porque también existen claves compuestas. ¿Sí? Pero ahí sí existe, estoy casi seguro que existe redundancia de información y el desperdicio de espacio es alto. Sí, yo creo que sí. Pero bueno. Entonces, aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Una entidad puede tener uno o varios identificadores únicos. Como les coloqué el ejemplo, puede estar el código y el correo electrónico. El código sería la clave primaria y el correo sería un atributo de tipo único, ¿cierto? Porque no pueden existir 2 correos iguales en el mundo, más una persona sí puede tener uno o varios correos, ¿de acuerdo? Por eso no podría ser clave primaria, pero sí puede ser un identificador único, ¿de acuerdo? Un identificador único o una clave primaria puede estar compuesto por uno o más atributos, ¿sí es claro? Entonces, si de la misma entidad
un campo no me puede identificar de manera única a un ente de ese o a un elemento de esa entidad, entonces hay que generarlo de manera compuesta. ¿De acuerdo? Entonces pueden existir clases primarias de dos campos, pues de dos atributos o más. ¿Sí es claro? Wow. Ajá. Bueno, muchachos. Entonces, hasta aquí vamos bien. Sí, señor, claro. Entonces, lo que sigue a continuación es que les voy a pasar 2 o 3 ejercicios. El primero me lo van a entregar ahora mismo y los otros 2 me los van a enviar el día de mañana. ¿Qué pretendo con esto? Que apliquemos todos los conceptos del modelo entidad-relación vistos hasta hoy. Es decir, identificamos las entidades, le colocamos los atributos, mostramos las relaciones entre esas entidades y adicionalmente quiero ver ya la clave primaria de esas entidades si es que aplica para cada una de ellas. Para el modelo, los modelos que hemos visto, todos tienen claves primarias. ¿Sí? ¿Qué nos queda pendiente? Hay varios elementos que nos quedan pendientes, pero vamos a ir pasito a paso. Yo quiero que quede muy claro lo que hemos visto hasta hoy. Si eso queda claro, muchachos, lo que se viene para aquí, de acá para adelante, se me facilita bastante. ¿Sí? El taller que les había colocado no recibí respuesta a ninguno. No sé si lo habrán enviado a otro correo. ¿Sí de acuerdan? Es el preámbulo para el parcial, toda la parte teórica. Eran como 30 y pico de preguntas. Entonces, era para la semana pasada, no vi ni un correo. Entonces, espero eso de aquí al viernes. ¿Sí? Yo sé que Uy, ya lo profe, tienen. ¿cómo así? Yo creí que eso había que hacerlo y simplemente estudiarlo. No, pero lo que pasa es que usted Sí, dijo sí que lo había que hizo. traérselo a la clase, creo que como hasta 15 preguntas. Listo, no hay problema, pero si ya lo tienen hecho, no hay inconveniente en que me lo manden el viernes, creo yo, ¿cierto? Ah, perfecto, pues, profe. Ya no hay mismo, ningún ya mismo problema. se lo enviamos porque eso ya está listo. Listo, lo organizan bien bonito y me lo pasan, por favor. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya voy a enviar los enunciados que les mencioné. Los voy a pasar por aquí, por el chat. ¿Sí? Listo. 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 Lo agarran y de una lo copian en algún texto. Listo. Mire que hay, a ver cuántos hay. 1, 2, 3. A ver, no ocupo, el último no está completo. No, son 4 en realidad. Mejor dicho, se los voy a enviar al correo, muchachos. Perfecto. Son 4. Entonces hacemos uno hoy y 2 mañana. Uno me lo van a entregar ahorita mismo. Mejor dicho, el primero que está ya ahí en el chat, que dice el curso de bases de datos, desea almacenar datos básicos del personal que a él asiste, tales como tipo de asistente, o sea, puede ser estudiante o profesor, nombre, apellido, teléfono, correo electrónico y un identificador único. Además de tener en cuenta si los asistentes pueden estar en más de un curso y cuál es el nombre de este. ¿Listo? Entonces, ese es el primero que me van a entregar hoy. Y los otros ya se los voy a enviar al correo, que son otros 3. Profesor, también lo dibujamos y lo enviamos a su correo personal, ¿no? Correcto.
razón.